El mes de abril recordamos a todos los maestros y maestras en el Paraguay. Y para conversar más sobre la educación en el Paraguay, visitamos un museo que se encuentra en la Manzana de la Ribera de la ciudad de Asunción y hablamos con el viceministro de Culto y director del Museo Mboé, el señor David Velázquez. Con él vamos a conversar sobre los inicios mismo de la educación en el Paraguay y también los objetos y algunos que otros materiales que se cuentan en este lugar y que están a disposición de la gente. Estamos en un lugar que tiene mucho de historia de la educación en el Paraguay. Sí. Bueno, él lo que pretende es, a través de objetos de distintas épocas, que podamos ingresar con curiosidad al campo de la historia de la educación paraguaya. Casi todo lo que está acá pertenece a mi acervo, pero está complementado, por ejemplo, con objetos del Museo Eclesiástico, el Museo Juan Sinforiano Bogarín. Sí. Tenemos allá un banco muy interesante de 1850. Tenemos el Catecismo de San Alberto, que también se encontró en edición original dentro de ese museo. Y después obras de arte también cedidas por autores. Y luego, bueno, estas dos salas tienen fotografías, cuadernos, uniformes, útiles antiguos, libros escolares antiguos, otros elementos de uso, por ejemplo, calculadoras, como tenemos ahí atrás de distintas épocas. Tenemos mobiliario escolar también. Cada sala tiene 2 textos grandes de sala. Cada uno tiene un código QR que te conduce, si quieres profundizar en el tema, a un capítulo de nuestra obra Introducción a la Historia de la Educación Paraguaya. Cuando hablamos de educación en el Paraguay, ¿qué nos podías decir hasta la actualidad o de los inicios? ¿De dónde podemos tomarnos para empezar a hablar de educación? ¿En qué año? ¿En qué momento? Bueno, nosotros podríamos remontarnos al momento de la llegada de los españoles al Paraguay, al inicio del periodo de la colonización o de la conquista, y ahí vamos a observar la convivencia de un sistema importado de Europa o traído desde Europa aquí, que es el sistema de primeras letras, un sistema bastante básico de enseñanza que incluía las 4 operaciones fundamentales de la aritmética, más el saber contar, leer y escribir y doctrina cristiana. Por encima de este sistema, en el caso del Paraguay provincial, solamente llegó a existir a partir del siglo XVIII el Colegio Seminario de San Carlos. También existían aulas intermedias que eran estudios de latinidad, le llamamos estudios de latinidad a un sistema también de estudios post primeras letras, pero que básicamente incluían clásicos latinos, gramática latina, historia sagrada y materias muy orientadas incluso hacia la formación clerical, como pudieran ser filosofía natural, metafísica, teología, etc. A diferencia de otras regiones americanas, en la provincia del Paraguay nunca hubo universidad. Lo máximo que llegó a haber fue aquí una autorización papal y real para que tanto el convento de los dominicos como el de los mercedarios pudieran emitir títulos universitarios, pero no encontramos nadie que se haya beneficiado de esta norma, por lo menos por ahora no encontramos en nuestros archivos nadie que se haya beneficiado de esta norma, con lo cual podríamos hablar de, si fuera el caso, aquellos que pudieron haber sido los primeros egresados universitarios que estudiaron acá, pero no existió universidad aquí durante la época colonial, a diferencia, reitero, de otras regiones americanas. El sistema de primeras letras perduró bastante, es decir, después de la independencia siguió siendo el sistema básico, cambia el sentido de algunas cosas, es decir, el ciudadano ya no es educado para ser vasallo del rey, sino ciudadano, depositario de la soberanía popular, parte de la soberanía popular, y en la época de Carlos Antonio López se va a agregar la difusión de un sistema de aulas
que no son cursos muy largos, son cursos más bien cortos, el aula de filosofía, el aula de derecho civil y político, el aula de matemáticas, el aula de arquitectura y el aula de cirugía con los ingleses que vinieron aquí, que tenía que ver con formar gente para resolver necesidades inmediatas de la burocracia, del funcionamiento del aparato estatal, ¿sí? Entonces, ese sistema de aulas tampoco va a dar lugar en el Paraguay a un colegio secundario moderno ni a una universidad. Como dice Carlos Antonio López, las urgencias del país eran otras, particularmente amenazados siempre en sus fronteras por los intentos de anexión de Rosas, sobre todo. Eso le dio poco recurso al país para crecer cualitativamente en el campo educativo, hasta que llega el momento en que van los primeros becarios a Europa. Esa es la gran apuesta de la educación superior del tiempo lopista. Van a estudiar distintas profesiones, tanto humanísticas como técnicas e industriales, una serie de jóvenes seleccionados por el propio Estado paraguayo. Muchos de ellos van a volver, van a ser protagonistas de la construcción y desarrollo del ferrocarril. Particularmente es allí donde es muy notorio el impacto de la enseñanza recibida en Europa. En los astilleros también. Más se notó en el mundo industrial que quizás en el desarrollo de las humanidades. Con la guerra se corta el experimento nacionalista lopista y aparece impuesto del lado de los vencedores un sistema liberal, constitucionalmente hablando, que introduce nociones como la libertad de enseñanza, la educación obligatoria y años después, en 1909, la educación también gratuita. Es cierto que en la época de los López existió también esta inversión estatal en educación. La diferencia es que aquí el sistema educativo se va a orientar mucho al desarrollo de la pedagogía. Carlos Antonio López no logró, por ejemplo, formar, a pesar de sus deseos, una escuela normal. Sin embargo, desde 1896 en el Paraguay vamos a consolidar el sistema normalista con la creación de 2 escuelas normales, la de maestras y maestros. Comienza lo que podríamos llamar una fase muy marcadamente pedagógica en el Paraguay. Es decir, vamos a trabajar en la formación de un docente cuya finalidad profesional es, primero, lograr cambios en la vida de sus estudiantes, pero además se ve a sí mismo como un agente del progreso del país. Todo ese movimiento va a tener mayores o menores matices. A lo mejor podemos considerar que alcanza su cumbre con la reforma de Ramón Indalecio Cardoso. Va a ceder su espacio cuando comience en el Paraguay la era militarista y autoritaria a partir de la Revolución de Febrero del 36. Se va a poner mucho más énfasis en un sistema educativo que abarca la totalidad de la vida del individuo, como dice la Constitución del 40, la formación integral del individuo. Una reforma ministerial donde un organismo altamente técnico como el Consejo Nacional de Educación es desplazado por un ministerio más político, que es el Ministerio de Educación, luego Ministerio de Educación y Culto, una fuerte presencia de control político de lo que se decía en las aulas a partir de esta presencia militarista. Y este control político va a dar lugar a preocupaciones de esa naturaleza dentro del sistema educativo muy marcadas. El control de los docentes, el control ideológico, la rigidez de los programas de estudio para enfocarlos de una determinada manera. Y ya con la caída de la dictadura de Stroessner en 1989 se va a abrir una fase que podríamos decir es más sociológica de la educación, donde además se le confía a la educación el papel de la construcción democrática, pero se pone mucho énfasis en los factores coadyuvantes de la educación. Por ejemplo, infraestructura, alimentación escolar, dotación de kits, es decir, vamos a concentrarnos en estos años mucho en las condiciones sociales que hacen posible o no el hecho educativo. Estamos justamente conmemorando celebrando el Día del Maestro. ¿Hay alguna figura que resaltar en este proceso? Son poco conocidas las figuras de las épocas previas al siglo XX o a la época ya de posguerra. En la literatura de la independencia, claramente Juan Pedro Escalada, que fue llamado luego el maestro de la Revolución. Después Telles, que fue durante décadas, desde 1802, el maestro de la Escuela Central de Asunción. El maestro Quintana, el famoso maestro Palmeta, conocido por el rigor de sus métodos. El maestro Velázquez también era otro maestro destacado de aquellos años.
y otros menos conocidos, pero que en la literatura de la época, en los periódicos, aparecen como muy destacados. Por ejemplo, Francisco Ferreira, un maestro que aparece permanentemente mencionado como un maestro destacado de Asunción. Y otros más que el tiempo no nos permite recordar. Pero al llegar a la guerra del 70 nos encontramos con el maestro Fermín López, conocido más que quizás por la dimensión pedagógica, por el gesto heroico de combatir en la batalla de Piribebuy junto a sus alumnos de la escuela Reducto. Muchos de ellos habían ido con él a combatir desde Villarrica. Ya en posguerra, bueno, claramente las figuras fundacionales del magisterio moderno paraguayo, que son las hermanas Esperati, claramente por encima de muchos extranjeros que habían venido en la posguerra a tratar de modernizar, incluso Adela, que falleció muy joven, pero durante mucho tiempo el aniversario de su fallecimiento se llamaba Día del Docente Fallecido. Precedió al Día del Maestro en el Paraguay. Era la celebración o la conmemoración de la vida y la dedicación de Adela Esperati a la docencia. Y para mí las figuras fundacionales son las hermanas Esperati, Juan Ramón Dalquist, Delfín Chamorro, Cardoso y María Felicidad González. El mensaje es para la sociedad con respecto al maestro, sí, que valoremos la figura del maestro. Nosotros queremos recuperar y revivir lo que llamamos el sueño pedagógico, que consiste en una cosa tan elemental pero olvidada, es cambiar la vida de la gente a través de la educación para mejor, para el desarrollo, para la realización personal.